Es un enorme placer, gran privilegio una vez más estar aquí para compartir la lección Un patrón para la oración y está basada en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 11. Así que después de darle la bienvenida, quiero agradecerle que tenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 11. Como le decía, la lección de hoy es un patrón para la oración. Jesucristo modeló la mejor manera de orar. Y el versículo clave es, Señor, enséñanos a orar. Aprender a orar, hermanos, no es cuestión de decir la palabra adecuada o seguir una fórmula. Sin embargo, hay elementos de la oración que nos ayudan a desarrollar una mayor intimidad con Dios y una vida de oración más efectiva, que creo es lo que todos anhelamos. La semana pasada estudiamos la oración de Nehemías. Vimos que él podía orar en el momento mismo debido a la calidad de su relación con Dios. Hoy estudiaremos los principios de la oración tal y como lo enseñó Jesús a sus discípulos. Los discípulos habían visto a Jesús orar y sabían que se estaba conectando con Dios. Habían visto los resultados de su oración y ellos querían aprender a orar como Él. La oración, hermanos, debe ser una parte continua, esencial de nuestra vida. Se ha dicho que se puede examinar la oración con los siguientes adjetivos interrogativos: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Quién debe orar? Todo el mundo. ¿Por qué cosas debemos orar? Por todo. ¿Cuándo debemos orar? Todo el tiempo. ¿Dónde debemos orar? En todo lugar. ¿Por qué debemos orar? Porque toda la vida depende de ello. ¿Y cómo debemos orar? Con mucha confianza. Así que en el desarrollo de esta lección consideraremos algunos puntos importantes que espero con todo mi corazón que pueda ser de mucha bendición y de una guianza para nuestra vida de oración. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice de la manera siguiente. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es una tremenda petición. Sí, le pidieron que les enseñara a orar. Esto es lo que nosotros necesitamos, que se nos enseñe. Aunque en sus conocimientos la oración es tan simple que un niño puede orar, sin embargo, es la labor más elevada y más sagrada a la que el hombre puede enfrentarse. Es la comunión con el Dios invisible, con el Dios santísimo. Los poderes del mundo se han puesto a su disposición, ¿verdad?, a través de la oración. Es la misma esencia de la verdadera religión. Es el canal de todas las bendiciones. Es el secreto del poder, el secreto de la vida. No solo para nosotros, sino para los demás, para la iglesia, para el mundo. La oración, Dios le ha dado a la oración el derecho de aferrarse a Él y tomar de su fortaleza. Es sobre la base de la oración que las promesas aguardan a su cumplimiento. El reino vendrá por la oración. La gloria de Dios también espera su revelación plena por medio de la oración. Y para esta bendita labor, a veces somos nosotros inadecuados o hasta perezosos. Pero el Espíritu Santo puede capacitarnos para hacerlo bien. Entonces, hermanos, básicamente el mensaje, la enseñanza es esta: hay que orar. Fíjense que Jesús nunca enseñó a sus discípulos a cómo predicar, ni cómo echar fuera demonios. Tampoco les enseñó cómo hacer milagros, ¿verdad?
sino cómo orar. No hablo mucho de lo que hacía falta pues para predicar bien, pero sí para orar. Entonces, saber cómo hablarle a Dios es más importante que saber cómo hablarle a los hombres. Lo primero no es el poder con los hombres, sino el poder para con Dios. Y a Jesús le encanta, por así decir, enseñarnos a orar. Mas tú, dijo Cristo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso lo encontramos en Mateo. Y es una lección que es preciso que aprendamos en nuestro tiempo. ¿De qué nos aprovechará tener grandes dones de oración pública o unos grandes dones de oratoria si no tenemos conocimiento de una relación íntima con Dios? Y la respuesta es obvia, de nada. Lo cierto es que no se trata o se trate de quien se trate, mejor dicho. Si no hemos aprendido personalmente lo que es orar, tras la muerte nos vamos a encontrar con un Dios desconocido. Bueno, la pregunta es, ¿existen los aposentos de oración? ¿Tiene usted un lugar para la oración? Y hay verdadera oración. Tenemos comunión secreta y personal con el Señor. Nehemías, como sabemos, oró mientras hablaba con el rey. Así es. No exageramos al decir que no hay vida espiritual si está ausente la actividad de la oración secreta. La oración es el aliento del alma, así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no puede vivir sin oración. Si no hay oración, el alma no puede respirar. Es por la oración como el alma tiene la comunión con Dios. Entonces, hagamos de la oración, y este es el primer principio, hagamos de la oración una práctica regular, algo diario, no algo ocasional ni algo incidental, sino algo regular. Lucas dice que después de haber orado un día, sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Entonces, aquí el Señor responde la petición de ellos y les da los principios básicos. Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero es que se dirige a Dios como Padre, ¿verdad? Como Padre, así se dirige. Y dice que nadie conoce al Padre excepto al Hijo y aquellos a los que Él se los quiera revelar. Enseña a sus discípulos a orar al Padre como un Padre. Esta es una sencilla manera de dirigirse a Dios en oración y difiere marcadamente de las oraciones paganas, que eran unas largas oraciones de invocación para conseguir la atención de su Dios o de sus dioses a los que estaban orando. Usted recuerda, por ejemplo, los profetas de Baal en aquel desafío con Elías. Se creía que los dioses tenían diferentes funciones, los dioses paganos, y diferentes dominios de poder bajo también nombres diferentes. Entonces uno tenía que estar seguro al pronunciar el nombre adecuado para ser respondido. Era como tratar de seleccionar un número de lotería, ¿verdad? Pero también se creía que los dioses eran algo quisquillosos a la hora de no ser tratados adecuadamente y había que ser cuidadosos para no ofenderlos. El término padre se utiliza en un círculo familiar, no solo por los niños pequeños. Incluso era utilizado por los discípulos para con los maestros amados y reverenciados. Era un término de respeto e intimidad. Jesús hace que la oración sea eso, una conversación con alguien con el que se tiene una relación íntima. Es tan sencillo como cuando el niño le dice a su padre lo que desea, sin necesidad de ser elocuente o pretencioso. Esta es la oración. Y no se debe olvidar también que la paternidad de Dios tiene connotaciones de la necesidad de obedecer a Dios, ¿verdad? Y luego la segunda cosa en esta oración dice que tu nombre sea santificado. En el pensamiento hebreo, el nombre es sinónimo de la persona misma, de la persona completa, ¿verdad? Y la expresión santificar el nombre de Dios aparece algunas veces en la Escritura, pero ¿quién va a santificar el nombre de Dios? ¿Lo va a hacer el hombre o lo va a hacer Dios mismo? Ezequiel capítulo 36, versículos 22 y 23 recoge
la promesa de que Dios santificará su propio nombre. Y la Biblia dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre y profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, la primera petición esta de que tu nombre sea santificado puede ser una súplica que suceda para que suceda lo que solo Dios puede hacer. Que Dios actúe para reivindicar su santidad. Solo Dios puede santificar su nombre y traer su reino. La petición sería similar a la oración de Jesús cuando dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces solicita que Dios intervenga directamente y haga que el mundo reconozca su soberanía. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, va en la misma línea, ¿verdad? No se resuelve esta petición con una respuesta humana de simple reverencia al nombre de Dios. Por supuesto que los seres humanos estamos en la obligación de reconocer la santidad. Dios exige a su pueblo que reconozcamos su voluntad, lo que Él ha creado, y que pues estemos agradecidos y que bendigamos su nombre y que, como ya dije, honremos su presencia. Todo esto es parte de nuestra responsabilidad, para santificar su nombre, pero el que va a santificar su nombre entre las naciones es Dios. Entonces una petición para que Dios intervenga, para que Dios ponga orden, para que su soberanía sea manifiesta, para que las cosas vuelvan al orden correcto, para que el rompecabezas que es el mundo tome su lugar. Eso es, santificado sea tu nombre. Y también Cristo enseña sobre la persistencia de la oración. Aquí, pues, si seguimos leyendo el Padre Nuestro, vamos a encontrar que hay que pedir por el pan nuestro cada día, que por el perdón de nuestros pecados. Pero también el Señor entonces les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Entonces Cristo enseña sobre la persistencia de la oración. Ya vamos a considerar, o si no lo consideramos, usted recuerda esta exhortación: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién de vosotros tendrá un amigo y va a él a medianoche? Este realmente es el sentido de la parábola, ¿no? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío, primero yo quiero que ustedes vean que en estos versículos aparece 4 veces la palabra amigo, ¿verdad? Amigo, y esta es la clave para poder presentar la petición, porque es su amigo. Entonces la importancia, hermanos, de cultivar la relación con el Señor, de ser llamados como Abraham, amigo de Dios, entonces por ser su amigo. Ahora, la cuestión aquí es que la respuesta se anticipa, ¿verdad? En el versículo número 7, aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. O sea, repito, la pregunta aquí o la respuesta es esto es lo que va a pasar, esto es lo que te van a decir. Entonces, ¿quién de vosotros sería tan... No es este el sentido, insisto, no es este el sentido, no es decir, ¿quién de vosotros sería tan inconsciente como para molestar a un vecino a medianoche con tal petición? No es eso, sino, ¿quién de vosotros tiene un amigo que daría esa respuesta? ¿Usted se imagina acudir a un vecino con esta petición y obtener ese tipo de respuesta?
Desde luego que no, esta es la respuesta obvia, ya que cualquier persona en esa cultura sentiría profundamente la responsabilidad hacia un invitado, porque si alguien llegaba a visitarle a usted a su casa, no se consideraba solo un invitado particular, sino era un invitado de la comunidad, y entonces todos tenían culturalmente la responsabilidad de hacer sentir bien a esta persona. Entonces, en el ejemplo que vemos de Jesús, se supone que el amigo llega a medianoche y fue algo fuera de lo normal, que tomó al anfitrión por sorpresa. Pero sin importar la hora a la que llega su invitado, el anfitrión debe proporcionar hospitalidad y tiene que guardar todas las normas de cortesía, repito, de su cultura. Pero tiene el problema de que su alacena está vacía, su refri no tiene nada y no hay un Super 24, ¿verdad?, para conseguir comida. Es un pueblo pequeño, entonces en un pueblo pequeño se sabe, digamos, quién ha horneado pan, ¿verdad?, ya sea porque le llegó el olor o por cualquier cosa. Entonces, él sabe quién tiene, ¿verdad? Y 3 panes probablemente se refiera a 3 panecillos suficientes para una persona. No le está pidiendo para un banquete, sino para una persona. Entonces, la mayoría nosotros dudaríamos en acudir a un vecino, ¿verdad?, pasada la medianoche para hacer una petición de este tipo. Probablemente nunca lo haríamos y tampoco exigiríamos como lo hizo este hombre, préstame 3 panes. Sin un por favor, sin un perdonar la hora, ¿verdad? Más bien nosotros habríamos dicho, yo siento molestarte, pero tengo una emergencia, ¿verdad? Disculpame, me permitís un momento, algo hubiéramos dicho, ¿no? Bueno, de hecho, habría sido difícil ir, pero si por la necesidad habríamos ido, entonces con toda la deferencia, con todo el respeto habríamos hablado. Sin embargo, para un oriental, esto indicaría distancia entre una persona y otra. Se supone que son amigos. Entonces, en una relación de amistad, una petición de este tipo no va precedida de un por favor, sino que un dame es correcto. Entonces, el anfitrión pide con confianza porque no está pidiendo para sí mismo, sino para honrar a un amigo. Y se le está pidiendo precisamente a un amigo, no a un vecino cualquiera. Y está pidiendo, repito, lo mínimo indispensable. Y aquel contestará desde dentro, no me molestes, ya la puerta ya está cerrada, ¿verdad? No puedo levantarme. El vecino está atentado a decirle que no al anfitrión, al que está haciendo la petición. Pero no se pueden asumir o aceptar esas excusas, donde dicen mis hijos están conmigo, ¿verdad?, en mi cama, las casas eran de una sola pieza, la tranca ya está puesta, no voy a despertar a mis hijos. Bueno, para nosotros esto, le digo, es muy complicado asimilarlo con toda su propiedad, todo lo que significa, pero en nuestro contexto sería, por ejemplo, que alguien llegue, un amigo suyo, en medio de la noche para contarle que su esposa está con labor de parto y que ya está, pues, pronto a nacer el bebé y que tiene que llevarla al hospital, pero resulta que su carro no funciona, no le arranca, algo así es el contexto. Entonces, la pregunta es, ¿usted le prestaría el suyo? O le diría, lo siento, dejé las llaves en la habitación de los niños y tengo miedo que se despierte. No, en absoluto, ¿verdad? No haríamos eso, haríamos todo lo posible para no despertar a los niños, pero solucionaríamos el problema. Entonces, ese es el contexto. Ahora, el versículo 8 dice, aunque no se levante a darle por ser su amigo, no obstante, a causa de su importunidad, a causa de la hora,
a causa de la necesidad, de su impertinencia, dice un texto, se levantará y le dará cuanto necesite. Entonces, el punto de vista tradicional aquí asume que el anfitrión hace referencia a su persistencia. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que persistir en la oración, por supuesto, pero no para doblegar a un Dios duro, sino que debemos nosotros persistir en la oración, insistir en la petición, como la sabiduría del mendigo, ¿verdad? El mendigo que está pidiendo y pidiendo y pasará gente generosa que le va a dar alguna ayuda, ¿verdad? Lo que no hay que hacer es seguir orando porque Dios al final responderá a nuestra insistencia, sino seguir orando porque Dios responde misericordiosamente a las necesidades de sus hijos. Entonces, si la persistencia puede conseguir que un vecino reacio haga lo que uno desea, cuánto más no lo hará nuestro Padre Celestial, que no es malo, que no es duro, sino que es bueno y misericordioso. Entonces, si no se recibe una respuesta inmediata a la oración, se podrá y se deberá continuar orando con persistencia porque Dios es bondadoso. El asunto aquí de la parábola va de menos a más. Si un amigo atiende su petición en medio de la noche, incluso aunque esté durmiendo, y se sienta tentado a no hacerlo, ¿cuánto más está dispuesto Dios amoroso a responder nuestra oración? ¿Cuánto más, ¿verdad? Dios está dispuesto. Y como decía hace un momento, la amistad se menciona 4 veces en estos primeros versículos de la parábola. En la introducción, en la petición, en la descripción del invitado y en la conclusión. La amistad crea un fuerte vínculo con obligaciones mutuas. Dios es nuestro amigo, hermanos, y Dios no duerme. Y Jesús desea otorgar esa confianza a sus seguidores que acuden a Él abiertamente en oración. Algunos de repente hemos retorcido la oferta de pedir, buscar y llamar con fines egoístas, pero las imágenes que Jesús utiliza son las de un amigo pidiendo a otro amigo y la de un niño pidiendo a su padre lo que necesita. Ahora, hermanos y amigos, se debe tener cuidado para no dar por hecho que existe una relación con Dios. La parábola del fariseo y el publicano, que es un recaudador de impuestos en el templo, revela que la supuesta relación estrecha con Dios puede ser algo sin sustancia, como lo era en el caso del fariseo. Así que asegurémonos de que nuestra relación con Dios sea verdadera, sea real, sea una relación vibrante, sea una relación de amistad, sea una relación de confianza, sea una relación de intimidad con Dios. Ahí, hermanos, ahí está todo lo que necesitamos. En esto nos va la vida nuestra, la vida de nuestros seres queridos, la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, la vida del país, la vida del mundo entero está en la oración. Y luego Jesús sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Nadie hará eso. O si le pide un pez, le va a dar un escorpión o le va a dar una serpiente. Ningún padre hará eso. Así, de la misma manera, dice Lucas, que Jesús dijo que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto es tan importante, hermanos.
La promesa del don del Espíritu Santo avanza al siguiente libro de Lucas, que es Hechos, donde se nos habla se nos repite la promesa, la necesidad de esperar, y luego se nos cuenta lo que pasó, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, y lo que sigue aconteciendo en este libro de los Hechos. El Espíritu se concede como respuesta a la oración. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, tras la ascensión de Cristo en Hechos, ellos experimentan la presencia de Dios como poder dentro de una comunidad aparentemente impotente, temerosa, y conduce a un impulso externo en el cual el Espíritu de Dios entra de lleno en la vida del creyente y pone la historia de la humanidad, la hace diferente. Es el poder del Espíritu Santo el que les permite ser testigos. Cuando Jesús concluyó la enseñanza sobre la oración, pues se enfocó en esto, hace una analogía, una comparación. ¿Qué padre de vosotros? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más el Padre Celestial. Entonces, pidamos, hermano. Él dije que el Espíritu Santo, y la Biblia lo dice, vendrá como respuesta a la oración. A veces la gente se queja porque Dios no les dio exactamente lo que pidieron. Pero ¿acaso pidieron el Espíritu Santo y la gracia que Él imparte? Esta gracia es suficiente para hacer que nos regocijemos en medio de nuestros pesares y aflicciones. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hermanos, pidamos nosotros esta bendición. Mateo dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ahí están el Espíritu Santo, las bendiciones, los dones, el gozo, la paz, la consolación, todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta lección comienza enseñando que Jesús enseña